¿Quién sos? ¿Cómo te llamás? ¿Por qué arrancamos? Bueno, presentar primero y yo te hago preguntas. ¿Puedo decir que soy tu amiga? Sí, obvio. Bueno, mi nombre es Victoria Toruso. Entreno AFP desde marzo de este año. Bueno, soy amiga de Lenny, de Manu Lenar. Y básicamente arranqué este tipo de entrenamiento porque venía con una lesión que arrastraba hace bastante tiempo. Aproximadamente unos 5 o 6 años. Que era una lesión bastante indeterminada, si bien tengo una hernia inguinal y qué sé yo, no es un dolor que se asocie directamente. Incluso eso era parte de lo que me decía el curso médico también, que no estaba asociado directamente, y digamos todos los métodos más ligados a lo convencional, como kinesiología, ya había pasado por 30, 40 sesiones respecto de intentar mejorar ese dolor. Y era algo que a veces incluso empeoraba. Así que nada, fue como, lo hablé con él en las vacaciones, le dije, bueno, me voy a operar, me dijo, vení, pero vemos entrenar un tiempo y vemos cómo evoluciona o si podemos solucionar algo. Y bueno, acá estoy. Perfecto. Bueno, ahí estábamos de viaje en Miramar, me acuerdo ahí hablamos. Y acá yo anoté algunas cositas de la evaluación. Esto que me decías vos, habías tenido diagnóstico de hernia neural y tendinitis de aductor, diferentes diagnósticos, se los tenía clasificado de forma distinta. Lo que a vos en realidad, más allá del diagnóstico, por ahí te preocupaba o te limitaba, por ahí estaría bueno que cuentes eso, o sea, cómo lo vivías y qué te permitía o no hacer, cómo te sentías con eso en el día a día. Y bueno, eso, o sea, qué te impedía hacer, qué no podías hacer, cómo convivías el día con lo que me habías dicho en su momento era el aductor, en la zona digamos más alta, más próxima a la extensión del aductor, tenías un dolor de 8 en ese momento, o lo puntuaste así de esa forma, flexor de cadera entre 8 y 9, y la espalda variaba cuando estaba sentada, te dolía la espalda a veces un 5 sobre 10. Bueno, que cuentes un poco eso, cómo era tu día a día con esos dolores. Sí, recuerdo bastante esas sensaciones todavía, sobre todo también en relación a por ahí las fotos de postura, como que recuerdo las sensaciones corporales que tenía en ese momento. Sobre todo había tenido este verano un verano bastante complejo en relación a los dolores, venía también de un año sin hacer ningún tipo de actividad más allá de kinesiología, justamente estos dolores que venían teniendo que ya estaban siendo en algún punto también indeterminados respecto de la zona, porque era un dolor en el aductor más cercano a la inserción, un dolor en lo que es el recto anterior también cercano a la inserción de la cadera, eso muchas veces se me desplazaba por la pierna, entonces era un dolor bastante agudo que incluso por momentos empeoraba en estado de reposo, como que no se asociaba directamente a estar moviendo el cuerpo o no, sino que era algo que estaba bastante constante. ¿Sentada, por ejemplo? Sentada y acostada. Me acuerdo que me acostaba a dormir y no podía dormir, a veces, de la presión que tenía. Y bueno, un poco eso fue lo que también me motivaba a decir, bueno, algo tengo que hacer porque no puede ser que no haciendo ningún tipo de actividad, porque no es que estaba forzándolo, y también eso, ese dolor me llevaba justamente a no poder realizar, yo siempre fui deportista, había vuelto a jugar al vóley y tuve que dejar de jugar al vóley por ese dolor, no estaba pudiendo jugar al fútbol, que es algo que también me gusta mucho hacer, y nada, me sentía bastante limitada, incluso muchas veces a la hora de moverme en bicicleta, por ejemplo, para ir de un lugar al otro, utilizarlo como un medio de transporte, era algo que también se veía limitado por ese dolor. Y en relación a la espalda baja, eso fue algo que nunca volví a sentir, o sea, nunca volví a tener un dolor en la espalda. Perfecto, eso me acuerdo, acá yo lo noté. Yo sé también que ibas a otros lugares y demás, no hace falta decir qué lugares,
pero sí me acuerdo también que me habías dicho en la evaluación, noté que estaba haciendo kinesiología 3 veces por semana en ese momento y 2 veces a la semana de bicicleta. Y sin embargo ahí tenías mucho dolor, habías dejado de jugar al fútbol, puede ser, habías dejado volei también. Creo que los primeros meses empezamos muy a poco a jugar a la pelota, o sea, fueron como, al principio por ahí jugabas un partido cada un par de semanas. Hoy en día ha pasado meses o semanas que jugaste, no sé, 3 partidos de fútbol. Sí. Y bueno, que cuentes un poco eso en relación a, pues, si la espalda no duele nunca más, cómo llevas el resto de los dolores en tu día a día, que cuentes un poco esa situación actual y con respecto a las actividades. Si te sentís hoy en día limitado con alguna actividad o ya no tenés ninguna limitación en ese sentido. No, respecto de las limitaciones, las actividades no. Tengo una vida, se podría decir, normal. Me invitan a jugar fútbol, voy a jugar al fútbol. Quiero correr, voy a correr. Quiero andar en bici, voy a andar en bici. Sí, aún me perdura una pequeña molestia que también se ha deslocalizado del lugar donde comenzó inicialmente. Pero bueno, también han sido muy pocos meses de trabajo en relación al tiempo que llevaba este dolor. Y respecto de cómo me siento físicamente o corporalmente, me siento, o sea, incluso yo teniendo una larga trayectoria deportista, siempre he tenido mucho volumen, si se quiere, de entrenamiento. Y quizás esto no tiene que ver con el volumen porque tenemos 2 estímulos semanales. Y a veces, o sea, incluso venimos de 2 semanas de no haber entrenado. Y bueno, eso también, fueron 2 semanas de no haber entrenado que, digamos, el estímulo de la vuelta lo sentí en relación a, bueno, sentirme un poco más cansada, pero no es que tuve más molestia ni, fueron 2 semanas que sobrellevé de una buena manera. Incluso no pudiendo coincidir tampoco en esas semanas con ninguna otra actividad, que fui a jugar al fútbol ni nada, y fueron 2 semanas medio de pausa, y fue algo que no lo sentí casi físicamente. Y físicamente me siento muy bien, la verdad. Me siento como un buen sostén corporal en líneas generales. Sí, bueno, eso se ve mucho en la postura, y hay un cambio muy grande. Yo también lo veo en términos de lo que decíamos en las primeras clases, que por ahí teníamos que estar trabajando mucho tiempo sobre liberar ese dolor, haciendo cosas un poco más, estrategias, digamos, más de alivio. Y hoy en día te puedes mover por ahí en contextos más rápido, más dinámico, controlando un montón de cosas que en ese momento no eran pensadas, por lo menos en conjunto, digamos, entre nosotros. No, yo pienso que en ese estuvo está muy bueno de que, como decís, fueron unos 7 meses un avance muy grande con respecto a por ahí años de estar buscando solución a algo que te acompañó también durante muchos años y no poder sentirte de la forma que te sentís hoy. Bueno, algo más que había notado era, además de lo que notabas vos del deporte, que venías de una vida deportiva de también mucho desgaste y de poner mucho el cuerpo, tenías más de 5 esguinces en ambos tobillos. Y bueno, si también te percibís de otra forma al jugar un partido, si te percibís, no sé, más estable, jugar un partido de fútbol, digo, si te percibís de otra manera en la cancha, si sentís una diferencia con respecto a por ahí tu forma de moverte en el pasado. Bueno, yo creo que eso igualmente se ve muy condicionado también, sobre todo respecto a esa actividad que es bastante aeróbica, mi sensación en relación a haber dejado de fumar. O sea, como que Perfecto. creo que es una combinación de 2 cuestiones, de sentirme quizás más armónica en el movimiento en relación a que me siento más liviana, que me siento más rápida, que siento que no me cuesta tanto correr o que termino un partido de fútbol y podría jugar otro, que son cosas que por ahí no me pasaban. Recuerdo que antes tenía quizás mucha carga en los gemelos, como que se me localizaban la carga luego de realizar una actividad física bastante intensa en determinados puntos, que eso no me sucede. Y quizás esa sensación de liviandad o de armonicidad tiene bastante que ver con mi relación con el aire en este momento. Que era algo que antes, obviamente que correr durante 1 hora fumando 7 cigarrillos por día, era algo que digamos, se notaba
algo que ya no me pasa. Y sí, claramente, o sea, me siento muy distinta a la hora de realizar la actividad física en este momento. Me siento bastante aeróbica, que te quiero. Excelente. Y ahí me parece que está bueno también pensarlo. Recuerdo de los entrenamientos a veces cuando queríamos sostener algunas tensiones o algunas cuestiones de los ejercicios, como decía, che, tengo la frase esa, ¿verdad? De algunas comidas o de haber fumado, che, siento que esto no me está, o sea, el hecho de fumar o de estar comiendo tal cosa no me está ayudando a poder hacer este ejercicio o llevar a cabo esas tensiones. No sé si vos recordás esos momentos, haberte sentido de esa forma y si hubo algún cambio en ese sentido con respecto a la alimentación, más allá de lo que hemos entrenado, si has sentido que el espacio las charlas o vos misma, digamos, de tu lugar, te has involucrado en algún cambio de alimentación, bueno, esto que contabas de fumar me parece positivo, y si en algún punto pensás que el hecho de por ahí entrenar, que a veces es de esta forma, que a veces es un poco incómodo y te hace como ver esas cosas que uno arrastra como, digamos, malos hábitos o formas habituales de moverse desde lugares que uno no es consciente, te ha hecho también pensar o decir, che, y si capaz que, no sé, que esto que estoy haciendo todos los días de mi vida por ahí no me está haciendo más malo de lo que creo, por ejemplo, no sé. Sí, yo creo que efectivamente algo me pasó porque, o sea, siempre fui una persona muy deportista y si bien no era que yo no me daba cuenta de que el cigarrillo era nocivo para mi cuerpo, o que me impedía desarrollar la actividad física de la manera en la que a mí me gustaría, sí creo que hubo algo de quizás pensar más integralmente en la situación, no sé realmente con qué tuvo que ver específicamente la cuestión de la decisión de dejar de fumar. Fue algo que también venía como relacionado a una integralidad de cómo me venía sintiendo, que me venía informando mucho de que venía también teniendo algunos cambios de hábitos en relación a la alimentación y fue como algo que se fue dando sin tanto esfuerzo quizás, como que siempre yo eso lo vivía como, bueno, tengo que dejar de fumar y la pasaba como el orto un montón de días y fue algo que no me pasó cuando tomé la decisión esta última vez, que sí creo que tiene que ver con quizás empezar a registrar que uno se va sintiendo mejor con determinadas actitudes o con determinadas cambios de hábito. Pero sí, y respecto a la alimentación sí creo que también he hecho algunas modificaciones, sobre todo en relación a quizás pequeños detalles que uno como que en algún momento ni lo pensaba y también te das cuenta de que prestar atención en pequeñas cosas quizás cambia bastante el modo en el que te sentís y no es algo que te genera un esfuerzo gigante en el día a día. Pero sí me parece que si hay algo que tiene este tipo de entrenamiento es como la integralidad del abordaje, que me parece que eso es importante siempre que se trabaja con personas. Sí, eso es pensar todas las partes que hacen el sistema, porque a veces por ahí la forma en la que estoy comiendo, la forma en la que estoy vinculándome con otros, la forma en la que estoy descansando, en la que estoy, no sé, los hábitos que tengo pueden llegar a estar generándome el dolor o, no sé, la situación de angustia, ansiedad por la que esté pasando y eso de alguna forma va a repercutir en lo físico, no va digamos, por separado por partes. Así que, bueno, si querés, es más complejo, digo, el tema, ¿no? Pero en algún punto es para pensarlo desde desde qué actitudes, o como decía ella, de qué actitudes, hábitos, comportamientos, de alguna forma yo puedo ayudarme a solucionar los problemas por los que estoy pasando o a mejorar mi situación. Con respecto a eso quería saber si querés compartir algo más y preguntarte, bueno, primero si querés compartir algo más y después no, para mí en relación a esto de por ahí
fuma y porque le cuesta organizarse con las comidas, no va a poder sostener un tipo de entrenamiento así porque justamente se lo piensa de manera integral. Y para mí rescatar que eso en última instancia es un proceso y que ese proceso también como que no es universal, sino que va a también depender de hasta uno dónde está dispuesto a modificar, a dar, y que quizás también el límite o lo que uno necesita también modificar en relación a la posibilidad de sentirse mejor no siempre es lo mismo que las otras personas, que quizás no tiene que ser todo de una manera recetada si se quiere, y que si están atravesando alguna situación de dolor sostenido no duden en probar este método de entrenamiento, porque para mí es algo que soluciona problemas que uno acarrea hace todo el tiempo, o por lo menos propone otra modalidad de abordaje que en mi caso al menos ayudó a encontrar la solución. Excelente. Bueno, y la última pregunta va en línea con eso que decías, es ¿a quién le recomendarías hacer este tipo de práctica? Así que si querés decir a qué público pensás que podría ayudar, no hace falta ser un público específico. Yo creo que a cualquier persona que le guste moverse, porque se me ocurre quizás que uno piensa que por hacer algún deporte de alto rendimiento o por tener algún tipo de exigencia necesita un entrenamiento que sea levantar los fierros más pesados que uno encuentre. Me parece que es otro enfoque de cómo mover el cuerpo y de cómo entrenar, en relación a los patrones de movimiento, que para mí es algo a lo que cualquier persona podría acceder. O sea, se me ocurre desde personas de el alto rendimiento, desde deportistas amateurs, hasta, no sé, personas que quizás no están acostumbradas a mover el cuerpo y puede ser también una buena manera de comenzar a moverlo. Bueno, agradecerte, muchas gracias por compartir tu experiencia, por tus palabras, y un gusto poder haber ayudado y Te quiero. construir eso.